Bien, vamos a entonar unas alabanzas para la honra y gloria de nuestro Dios y estamos aquí reunidas para aprender de su palabra, pero también para decirle que somos de Jesús. Y en esta alabanza que se titula Tuyo soy Jesús, estamos declarando eso, estamos declarando que entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros talentos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así. Un minutito. Cantemos. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome Aquí, más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. El siguiente himno se titula Que mi vida entera esté y es precisamente eso, una entrega total a nuestro Dios. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies
tiempos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y a la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Mis queridas hermanitas, muchísimas gracias. Pues quisiera yo introducir a nuestra hermana Elizabeth González. Déjenme aquí expandir un ratito, un momentito. Carlita, ¿te dejo a ti o a la hermana o a las dos? Tú dime. Para el PowerPoint, Ajá. a mí. Ok, perfecto. Pues quisiera yo introducir a nuestra hermana Elizabeth González. Ella es profesora en lengua y literatura españolas, como también cursos especiales de psicología en la Universidad de Galilea en San Luis Potosí. Estas dos especialidades le han permitido desarrollar un amplio ministerio de enseñanza y consejería en las iglesias de Cristo en los Estados Unidos y Latinoamérica. Habiendo contraído matrimonio con el hermano Saturnino González, comenzó su actividad misionera y de enseñanza en el sureste de México para continuarla después en la región huasteca potosina y a partir de 1994 en la región central de Texas con base en la ciudad de Austin, Texas. La hermana Elizabeth ha sido maestra de español y literatura en escuelas públicas en México e instructora en las mismas especialidades en programas de entrenamiento para predicadores y sus esposas, así como en programas para docencia en las iglesias. Desde 1978 ha sido una invitada frecuente a conferencias para damas y consejería a las mismas, y junto a su esposo ha llevado la instrucción bíblica y exposiciones sobre canto en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, con excepción de Honduras, Costa Rica, Panamá y Brasil. Junto a su esposo e hijos han integrado un cuarteto de alabanza
que han expuesto en iglesias tanto en Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador, Perú, Uruguay, Argentina, México, Chile, Paraguay y España. La hermana Elizabeth, como invitada, ha expuesto conferencias bíblicas para damas en los Estados Unidos, México y más recientemente, antes de la pandemia, en Montevideo, Uruguay, Santa Cruz, Bolivia, Mérida, Venezuela, Asunción, Paraguay y Cancún, México. Ya durante este periodo de pandemia, de manera virtual, ha expuesto conferencias para damas en iglesias de Medellín y también Colombia y Ecuador. Asimismo, de manera virtual, junto a su hija Carla, han participado y participan en dueto con alabanzas para las actividades de damas en Bogotá, Medellín y Pasto, Colombia, Ecuador y Dallas. En su matrimonio han procreado 3 hijos, Carla, que está aquí con nosotros, Paolo y Al-Hayam. Espero que lo haya pronunciado bien. Bienvenida, mi hermanita, adelante. Muchas gracias. Bueno, todo lo que se ha leído, lo único que puedo decir es que tengo una disposición, aunque no tenga la habilidad. Y estoy muy agradecida con Dios de que me haya dado esta oportunidad de estar aquí en forma virtual, aquí en Dallas. Hace muchos años que he visitado Dallas, como Saturn Road, Humphrey Way, Walnut Hill, Bond y bueno, otras que ya no recuerdo todas esas congregaciones, pero doy gracias a Dios que me da la oportunidad de exponer su palabra y también muchas gracias a la hermana Rosy Acosta por esta invitación que me ha hecho y a todas las que colaboran con ella para que este programa se lleve a cabo. Vamos a ver esta reflexión, conócete a ti misma. ¿Por qué esta recomendación del filósofo griego Sócrates sigue siendo tan válida hasta el día de hoy? Siendo que él dio este consejo en el siglo V antes de Cristo. ¿Será que aún todavía no nos conocemos a nosotras mismas? Estando en Macedonia en el invierno del año 55 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, y esta era una iglesia joven que el apóstol Pablo estableció. Grecia, o más bien Corinto, Grecia, está ubicada al oeste de Atenas, y Corinto está cerca de una franja de tierra que separa el mar Egeo entre el mar Egeo y Adriático. Y aparentemente Pablo supone que en otras iglesias de la región leerán también esta carta, pues también se dirige a todos los santos que están en la región de Acaya, que es la provincia romana que actualmente ahora es Grecia. Y vamos a ver algunas fotografías de este. Estas son las ruinas de Atenas. Pues quise imaginarme cómo subirían allá estos filósofos. Es una subida bastante abrupta y un calor intenso y bastante resbaloso porque hay mucho granito, ¿verdad? En esta región. En la siguiente fotografía vamos a ver ahora lo que es la Atenas moderna. En una parte está lo que es la antigua Atenas y vemos aquí la región esta de Atenas. En la siguiente fotografía vamos a ver unas ruinas de Corinto, que fue aquí donde el apóstol Pablo escribió a estas congregaciones, escribió estas cartas. Y vamos a ver ahora en la siguiente fotografía la franja que divide entre el mar Egeo y el mar Adriático. Al final de esta segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, al igual que el filósofo griego, también expresa lo siguiente en este versículo, en 2 de Corintios 13:5, y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis
o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El apóstol Pablo ratifica en esta carta cuán importante es que nosotras debamos conocernos a nosotras mismas, si nosotros somos unas cristianas de nombre o si somos unas cristianas de hecho. Si debemos comprobar si Cristo está en nosotras o solamente es una teoría. También debemos comprobar si tenemos el poder de Cristo o carecemos de este poder. Y una vez más repetimos esta pregunta. ¿Por qué debemos conocernos a nosotras mismas? ¿Por qué debemos autoexaminarnos? Sin embargo, como cristianas debemos saber que nosotros debemos conocernos y autoexaminarnos en nuestra complexión tricotómica. En el siguiente texto, en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí vemos, no sé si sería cuestión de quien escribió esto, el autor de esta carta, pero vemos que en primer lugar tenemos el espíritu, que ese es lo más importante. Después viene el alma y el cuerpo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos ratifica que nosotros tenemos una tricotomía y por lo cual tenemos que estarla examinando continuamente para ver si estamos bien. ¿Para qué debemos autoexaminarnos? Ya leímos en 2 de Corintios 13:5 que es para saber si estamos en la fe. Y la expresión estar en la fe se refiere a ser una cristiana fiel. ¿Qué es una cristiana fiel? Significa estar firme, estar constante en nuestros afectos, en nuestras obligaciones. Una persona fiel es aquella que cumple sus compromisos, aquella persona que cumple sus promesas. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros fuimos bautizadas y nos hicieron esta pregunta? ¿Hasta cuándo piensas ser fiel al Señor? Y uno responde hasta la muerte. Cuando uno contrae el compromiso del matrimonio, ¿hasta cuándo vas a ser fiel? Y dice uno, hasta la muerte. Entonces, para Cristo también la expresión estar en la fe quiere decir ser una cristiana fiel. A veces decimos, yo soy fiel a Cristo, pero a veces no cumplimos con nuestras obligaciones, no cumplimos con nuestros compromisos. ¿Cuáles compromisos, verdad, tenemos en la iglesia? Esos son los que debemos cumplir. Y fíjese, eso de estar en la fe. En segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice al joven Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Aquí tiene él el ejemplo. Y nosotras como madres, a mí me da mucha alegría cuando Carla hace su presentación y dice, yo soy cristiana de tercera generación. Y nosotras como madres, como abuelitas, tenemos que dejar esa herencia para nuestros hijos. Recuerdo que mi padre me dijo, yo no te puedo dejar, no te voy a dejar dinero, no te voy a dejar ninguna propiedad, pero te voy a dejar la mejor herencia que tengo, que es la que tú sirvas a Dios. Y aquí tenemos estas generaciones, ¿verdad? Dice, primero habitó en ti, en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora en ti. Y eso es lo que es la expresión estar en la fe, que vengan tras generaciones. Tal vez usted sea la primera generación, la segunda generación, no sé cuál generación sea, pero de ahí en adelante usted tiene que procurar que esa fe en nuestro Dios continúe. Como personas responsables, nosotros tenemos que tener una buena condición de salud y debemos conocer lo indispensable para que esto suceda. Tenemos que tener un autoexamen continuo. Algunas se les recomienda a cierta edad, ¿verdad? Que tenemos que estar revisándonos.
yo no tengo problemas de diabetes, pero sí el endocrinólogo me ha recomendado que al menos una vez a la semana yo me esté revisando el azúcar para saber si esta se altera. También no me recuerdo a qué edad, pero mi ginecóloga me dijo, tú necesitas tener en tu casa un aparato que te pueda, con el cual te puedas medir la presión. Porque ha sucedido que a veces cuando no hacemos estos autoexámenes en nuestro hogar, muchas veces tienen unos problemas colaterales que a veces vienen a desencadenar en la muerte. O con nosotras como mujeres, ¿verdad? Se nos recomienda que también tenemos que hacer un autoexamen. Recientemente oí que una doctora dijo que diariamente, a mí me recomendaron que una vez al mes en tu cumpleaños tienen que estar revisándose. Y hay tantos aparatos nuevos ahora, el cual podemos revisar. En la actualidad que estamos pasando esta situación, se recomienda que tengamos un termómetro a la mano, que tengamos un oxímetro, ¿verdad? Para estarnos revisando el oxígeno. Algunos más recomiendan algo más moderno. Cómprate un reloj Apple para que puedas estar revisándote todas estas cuestiones. Me decía una de mis jefas que su mamá tenía un reloj de ese tipo y ella viendo la televisión solamente, el reloj le avisó que le estaba dando un paro cardíaco. Me decía, cómprate uno, porque a veces es necesario. Pero recuerdo que a un psicólogo, ¿verdad? También traía su reloj y a cada ratito lo veía, ¿verdad? Entonces dije, no, mejor no me quiero comprar un reloj de esos para no estar después viendo a cada rato qué es lo que está sucediendo. Pero sí, no tanto así, pero sí es necesario que nosotros estemos con estas autoanálisis, porque a veces la persona muere y dice, no, quién sabe se murió y no sabemos ni de qué, ¿verdad? Recuerdo que allá en México había un hermano que murió y no sabían de qué murió. Dice, ¿quién sabe de qué habrá muerto? Se le empezaron a caer los dientes, empezó a perder peso, pero es que el hermano nunca se revisaba. Y lo que pasa es que murió por cuestiones de diabetes. Todos los que sabemos estas consecuencias, pues sabemos a qué se refiere. Entonces, de igual manera, sin el autoexamen, si el examen físico, si no lo hacemos continuamente, nos da como resultado que pueda uno llegar a la muerte. También sin el autoexamen periódico que debemos hacer cada una de nosotras, es posible y puede ser posible que nosotros podamos alejarnos del camino de Dios si descuidamos una salvación tan grande. En el siguiente versículo de Hebreos 2, 1 al 3, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, por eso dice, a consecuencia de eso, es necesario. Dice que con más diligencia. ¿Cuál es la diligencia? Diligencia quiere decir prontitud. Lo más pronto que puedas. Atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay que atenderlas. Dice, no sea que nos deslicemos. Deslizarse, a veces hemos oído esta palabra, dice, tuvo un desliz. Bueno, a veces lo referimos eso cuando una persona comete adulterio, ¿verdad? Pero viéndolo también, un desliz es un tropezón, es una caída, es una falta de firmeza en nuestras convicciones, es una distracción del espíritu que recaen en nuestros comportamientos. Entonces, dice aquí que debemos atender las cosas necesariamente, diligentemente. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, aquella palabra que dieron los ángeles, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice que en el Antiguo Testamento hablaba. Y si esta palabra fue
faltaron a ella, dice, recibió justa retribución. Después dice Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Señor Jesucristo nos ha hablado ahora, nos ha dado sus mandamientos. Si en aquel tiempo esta falta tuvo justa retribución, por eso dice que ahora nosotros con mayor cuidado no debemos desatender esta salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Sin un autoexamen, es posible desarrollar un corazón malo de incredulidad sin nosotras saberlo. A veces eso sucede. A veces, si nosotros no estamos continuamente autoexaminándonos lo del azúcar o lo de la presión, sin nosotros saber, sube. Así también, sin un autoexamen espiritual, es posible desarrollar un corazón malo de incredulidad. Y vamos a ver en este texto de Hebreos 3, 12 y 14, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nada debe haber que te aparte del Dios vivo. No debe haber un corazón incrédulo en ti. Porque ahora he escuchado en muchos lugares que ahora están metiendo cada idea para apartarnos del Dios vivo. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Debemos llamarnos la atención, debemos estarnos cuidando unas a otras. Porque dice que nosotros en esta cuestión de la incredulidad meten muchas ideas, las he escuchado en algunas clases, ideas como que todas las iglesias son iguales y hasta hay un canto, no me importa la iglesia que vayas, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Y bueno, no vamos a hablar de todas las ideas que están metiendo ahorita en muchas iglesias, ¿verdad? También escuché que dicen que todos vamos a ser salvos, que la salvación no es selectiva, basándose en Primera de Juan 2:2, donde dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y eso es cierto. Nuestro Señor Jesucristo aboga por nosotros, por nuestros pecados, donde dice Primera de Juan 2:2, y esta es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación, si se acuerdan, en el tabernáculo estaba el propiciatorio. En el propiciatorio quiere decir caporet. Caporet viene de una palabra hebrea que quiere decir escondite. Ciertamente que nuestro Señor Jesucristo esconde nuestros pecados y ciertamente perdona los pecados de todo el mundo, pero es necesario hacer algo, ¿verdad? Entonces, se nos insta a que nosotros tengamos esta confianza y esta credibilidad en Dios como la tuvimos desde el principio, que no haya ningún corazón desarrollando una incredulidad. En Hebreos 3, 12, 14 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entonces, con el autoexamen es posible saber la situación mía y de los demás ante Dios. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar
como él anduvo. Entonces, sí es posible con este autoexamen saber si nosotros o si Dios está en nosotros, si nosotros pertenecemos a Dios, ¿verdad? O el estado de cualquier otra persona. Y muy a gusto cantamos, muy gozosas contamos, ¿verdad? Quiero seguir las pisadas del maestro. Quiero ir en pos de mi rey y señor. Pero a veces nada más se queda en el quiero, ¿verdad? Quiero seguir, pero no seguimos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que a un joven en nuestra congregación se bautizó y pues después dejó de ir a reunirse por ir a trabajar. Y cuando le animábamos a que siguiera reuniéndose, ¿verdad? Que era necesario, que le ayudaba a todos los beneficios que tenía, dice, no, pero si yo no me he apartado, yo sigo con el rey, yo estoy con el rey, ¿verdad? Y muchas veces eso pensamos, que nosotros con solamente habernos bautizado, pensamos que ya seguimos adelante con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué es el autoexamen? También es para determinar si Cristo está en nosotras. El autoexamen nos capacita para saber eso, si verdaderamente Cristo está en nosotras. Así lo dice Juan 14, 21 al 23. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y dice, y haremos morada con él. Entonces, si nosotros hacemos los mandamientos que el Señor nos ha mandado, Él va a venir a morar con nosotros, va a vivir en nosotros. Entonces, por eso ahí se va a manifestar. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros, o también se sabe por medio de un autoexamen, si nosotros estamos aprobadas o reprobadas? No sé si aquí lo practiquen en Estados Unidos, no lo sé, pero en México me acuerdo cuando yo daba clases y también cuando me dieron clases, si alguien se acuerda de esto cuando estuvo en clase, que el maestro le decía, estudien todos los días, prepárense, porque voy a venir con un examen sorpresa. Y ay, ustedes si reprueban, no sabemos cómo va a pasar esto, ¿verdad? Y entonces nosotros teníamos que estudiar y todos los días teníamos que estar preparados para enfrentar estos exámenes que a veces el maestro llegaba y nos ponía, ¿verdad? Y actualmente también así es en nuestra vida cristiana, así es también. Los problemas, las pruebas vienen de repente, cuando menos nosotros lo esperamos. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos prepara, nos está diciendo todos los días, prepárate, porque en cualquier momento viene. Y cuando hacemos esto, un autoexamen, pues estamos listas. Cuando practicamos los mandamientos, estamos listas. Pero cuando llegan estas pruebas, ¿qué aprendimos o qué aprendemos cuando pasamos a través de estas pruebas? ¿Fallamos las pruebas? ¿O no hemos pasado la prueba? Porque a veces, ¿verdad? No sé aquí con cuál será ahora la mínima para pasar. Bueno, dicen que aquí en Estados Unidos todos pasan, no sé. Pero en México siempre se daba una nota para el que pasaba o el que no pasaba. Y a veces decía uno, pues pasé raspando, es el término en México, o pasé de panzazo, dice uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, si estamos pasando por la prueba o hemos pasado por las pruebas, de qué manera la hemos pasado? ¿Habremos pasado la prueba? ¿O con qué puntuación la habremos pasado? ¿Cuál es el resultado que se esperaba de nosotras? Porque se espera un resultado, ¿verdad? Cuando nos hacen un resultado, cuando nosotros nos autoexaminamos, que nos examinamos la sangre, esperamos un resultado. Cuando nos examinamos la presión,
esperamos un resultado. Así también nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, también espera un resultado de nosotros cuando pasamos por estas pruebas. Y dice en Juan 15, el versículo 1 y 2, y después el versículo 6. Dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Esta es una parábola que siempre hemos escuchado, ¿verdad? Y esta referencia que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero también hemos escuchado la parábola de la higuera estéril. En este caso de la vid verdadera, aquí dice que el pámpano es el que pone el fruto. ¿Y qué es el pámpano? Esta es una porción del viñedo, o el pámpano es una ramificación tierna donde ahí se esperan los frutos. Y en la parábola de la higuera estéril se relata ahí que pasa el Señor por 3 años consecutivos y ve y dice que la higuera no tiene frutos. Y le dice a quien está cuidando, al viñador, le dice: ¿sabes qué? Córtala, sácala de ahí, porque no quiero que ponga estéril la tierra. Necesita dar fruto. Pero le dice el Señor: permite que esté 1 año más. Déjame abonarla, déjame cuidarla, removerle la tierra. Y si a la siguiente vez que vengas al próximo año, si no encuentras fruto en él, pues lo vamos a cortar. Son 3 años que le dieron. Ahorita nosotros estamos iniciando 1 año más, este año 2021. Dependiendo la óptica con usted la vea, ¿verdad? Puede ser 1 año más, pero también puede ser 1 año menos. A esta higuera le dieron 3 años, le dice: ya van 3 años y veo y no hay fruto. Y le dice: espera 1 año más. Y en nosotras, hermanas, ¿cuántos años será que llevemos? ¿Será que este sea nuestro último año que nos dé la oportunidad? ¿Cuántos años se requiere para que nosotros estemos dando fruto, verdad? ¿Cuáles frutos? Se esperan muchos frutos. Hay muchos frutos que podemos dar, pero uno de los frutos que ahorita se supone que debe estar más en nosotros, que es el fruto de la oración. Y a mí me motiva mucho, me gusta mucho ver, por ejemplo, a nuestras hermanas de El Salvador. A las 5 de la mañana, 6 días a la semana, las hermanas están orando. He visitado hermanas de Dominicana, de Puerto Plata. Están a las 9 de la noche haciendo oración. Hay hermanas he visto en Pasto, Colombia. Ahí se reúnen, no sé, 88 hermanas que están orando y en todos lados. He ingresado como a, no sé, como unos 15 grupos o 20, no recuerdo cuántos he ingresado a un sinnúmero de grupos. Y las hermanas están orando. Vi una en Colombia, fueron 3 horas de actividad, 20 cantos y los demás oraciones. En Ecuador también 20 cantos y un sinnúmero de oraciones. ¿Y será que nosotras, y siempre están orando por nosotras, que nos conectemos? Y ellos siempre oran: por favor, Padre, que
que no les falle el internet. Por favor, Padre, que tengan los dispositivos listos. Por favor, Padre, que tengan el tiempo disponible. Si ahora que estamos en una alta necesidad, estamos orando, hermanas, como se debe, con mayor frecuencia. Y no digo que se conecte a estos lugares, ¿verdad? Porque pues las más de 100 o más bien 100 hermanas que se conectan en El Salvador, 88 allá en Pasto, 150 la semana pasada fueron en Chile. Pero lo que he notado ahí es que casi son las mismas. No crea que son 300 o 400, no, casi son las mismas, pero si usted no tiene tiempo de conectarse, porque yo entiendo que usted trabaja, pero no se desconecte de nuestro Dios. A la hora que usted quiera conectarse, algunos que muy de mañana, algunos que muy de noche, no importa, pero debemos dar el fruto de la oración, el fruto de la visitación. A veces, ahorita no podemos visitarnos por la pandemia, ¿verdad? Pero sí podemos visitar, eso es una gran bendición que tenemos ahorita. En minutos nos vamos a Colombia, en minutos nos vamos al Ecuador, en minutos nos vamos a donde quiera. Pero simplemente visite a su hermana y llámele. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Otro fruto es de la hospitalidad. Es muy difícil, ¿verdad? Dar la hospitalidad. También el fruto de la colaboración. Bueno, hay tantos frutos que se pueden dar. ¿Y para qué sirve también el autoexamen? Es para determinar si realmente nos conocemos a nosotras mismas. Vamos a ver algunos versículos en Santiago 1, 22 al 26. Ahí nos dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y este versículo ya lo hemos leído muchas veces acerca del espejo, ¿verdad? Que uno va al espejo y dice que si ve su rostro natural y eso sería una insensatez, ¿verdad? Si nosotros vamos al espejo y nos vemos, sí, estoy despeinada, pero si no hacemos nada por arreglarnos ese cabello o arreglarnos la cara, es inútil, ¿verdad? Es un hacedor olvidadizo. No vamos a hacer nada. Dice, pero aquel que sigue los mandamientos, dice, será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es el bienaventurado? En una aventura, ¿verdad? Ir bien encaminado, que en todo le vaya bien. Y dice también ahí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y a veces decimos, no, siempre se ha oído, yo no predico religiones, pero déjeme decir que religión viene del latín religare, que quiere decir volver a, y ligare quiere decir volver a amarrar o amarrar bien. Entonces, sí podemos predicar de la religión porque estamos hablando de la relación rota por el pecado en el jardín del Edén. Nosotros somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20 dice eso. Porque estamos nosotros buscando que la gente vuelva a reconciliarse con Dios, porque está rota la relación por el pecado. Y esta se va a volver a unir por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces las personas están equivocadas con frecuencia en sus pensamientos y evaluaciones. Yo me evalúo y me digo a mí misma, es que yo soy buena, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo ando bien. O como dijo aquel joven, pues si yo ando con el rey, ¿verdad? Pero ese es un autoanálisis que nosotros debemos hacernos, así como lo dice Santiago, nos conocemos a nosotras mismas. La palabra de Dios nos da un estándar, una medida igual para todas, para podernos autoexaminarnos.
y nosotros debemos consultarla y analizarla. ¿Hasta qué punto estamos poniendo en práctica la palabra de nuestro Dios? Porque a veces nosotros preguntamos a alguien más, pero a veces preguntamos a la persona que nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Y me decía una compañera de trabajo, es muy difícil entender la Biblia, yo no lo entiendo. Le digo, pues entienden solamente lo básico. Si te dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, le digo, ¿qué dificultad hay para entender eso? ¿Verdad? Pero también nosotras tenemos que hacernos algunas preguntas para hacernos el autoexamen. ¿Está Cristo en mí? Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos revestidos de Cristo y no con cualquier vestido. Fíjese que Apocalipsis 19:8 dice que nos ha dado un vestido excelente, un vestido de calidad, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Yo vine a conocer el lino fino hasta que fui ahí a Cartago, en Colombia. Ahí fue donde conocí el lino fino, ¿verdad? Porque a veces le venden a uno gato por liebre y no es el lino fino, pero aquí este vestido nos lo ha dado nuestro Dios, que nos vistamos de este lino fino, que son, dice, las acciones justas de los santos. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es el discípulo? El discípulo es un alumno, es aquel que entra en la disciplina. Disciplina quiere decir en poner un orden necesario para llevar un aprendizaje. Nosotros decimos que somos discípulos de Cristo. ¿Realmente estamos acatando sus mandamientos? ¿Estamos acatando la disciplina? Cuando usted le pone una disciplina a su hijo, no quiere decir meramente que lo esté castigando, sino quiere cambiar un comportamiento que él tiene, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, lo que dice Cristo es lo que tenemos que hacer. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En esta pandemia, esto es lo más que hemos aprendido, la limpieza, desinfectar todo, ¿verdad? Entonces, hagámoslos también espiritualmente, una limpieza en todo. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y sigue preguntando, ¿guardo sus mandamientos? Hechos 16:15 dice, nos relata la conversión de Lidia. Y dice que cuando ella fue bautizada, dice, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Estamos guardando este mandamiento de dar hospedaje a los demás, de practicar la hospitalidad. Romanos 12:11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que se requiere diligencia. Diligencia quiere decir prontitud. En lo que se requiere, nosotros no debemos ser perezosos. Fervientes en espíritu, ferviente viene de fervor, es hervor, es el máximo punto de ebullición. Entonces dice que nosotros en esa medida tenemos que estar sirviendo al Señor. ¿Estoy dando frutos? Es una pregunta que debemos hacernos nosotros, si es que nosotros nos conocemos a nosotras mismas. A veces decimos, me conozco a mí misma. Bueno, si realmente nos conocemos, ¿estamos dando buenos frutos o estos frutos? ¿Cuáles frutos? Como el fruto de alabanza, Hebreos 13:5. Dice,
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese su nombre. Y no solamente el cantar. Fruto de alabanza, alabanza quiere decir cuando usted habla de las virtudes de alguien más. Y en este caso estamos hablando de las virtudes de nuestro Dios. Entonces se refiere tanto a cantar como también a predicar. Estamos dando los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 a 23. Y nos sabemos de memoria. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es cierto. Pero ¿hasta qué nivel hemos llegado? ¿Y cuál de estos frutos nos hacen falta? ¿En cuál debemos trabajar más? También Tito 2:14 nos dice que debe haber frutos de buenas obras. Vamos a ver el texto 2:14 en la lectura. Dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos celosas nosotras de nuestro trabajo, ¿verdad? Y cuando decimos somos celosas de nuestro trabajo, quiere decir que cumplimos fielmente con eso. Entonces también nosotras debemos ser celosas de buenas obras. Cuando nosotros somos celosos de algo, damos el máximo rendimiento. ¿Cuáles son las obras? Porque dice ahí, celoso de buenas obras. Tito 2, 3, 5, ahí le da un sinnúmero de obras que uno puede practicar. Dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Y bueno, usted ya lo lee en casa, cuáles son aquí. Y me dirán, bueno, ahí dice a las ancianas, ¿verdad? Pero en este caso, el apóstol Pablo le da estas recomendaciones a Tito, hablando de las ancianas. En el griego koiné se refería a las ancianas a una persona de edad física, más o menos unos 40, 42 años. Ya se consideraba una anciana, pero no por su complexión, sino por la madurez que esta persona representaba, ¿verdad? Entonces a ellas se les recomienda, pero estas prácticas también podemos hacerlas nosotras si ya nosotros estamos maduros en Cristo. Por eso nos dice que nosotros debemos ser celosos de buenas obras. Tito 2:12 dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir sobria? Sobriedad, lo contrario sería ebriedad, pero sobria quiere decir estar equilibrada, estar en nuestros 5 sentidos, saber qué es lo que estás haciendo. Justa, justa viene de justicia. ¿Qué podemos hacer? Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Piadosamente viene de la piedad. Piedad quiere decir poner en práctica todo consejo divino. Entonces, nos enseña eso. Debemos renunciar a la impiedad. No quiere decir a que nosotros seamos malas, así como dice, ay, qué implacable, que no tiene piedad, es impío, ¿verdad? Pero impiedad quiere decir aquel que no pone en práctica todo el consejo divino. Y quiero leer también, no está ahí, Tito 2:13, donde dice, ¿por qué debemos hacer este autoanálisis? ¿Por qué dice el 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted lee todo ese versículo del 2, 3 al 14, se va a dar cuenta que todo este autoanálisis que estamos haciendo es porque estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan celosas somos de nuestras buenas obras? Santiago expresó en su capítulo 4, del 4 a 5, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano?
el espíritu que Él ha hecho morar en nosotras nos anhela celosamente. A veces dicen que los celos son malos, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros celamos a nuestros hijos y celamos a nuestro esposo. De igual manera, nosotros somos la iglesia, es la esposa de Cristo. Y dice que su espíritu nos anhela celosamente. Si no cumplimos con nuestra fidelidad, no cumplimos con nuestras promesas, dice, nos anhela celosamente, ha hecho morar en nosotros. Si nosotros no cumplimos con eso, el espíritu se va, ¿verdad? Igual que como cualquier persona, ¿verdad? Si no es cumplida en su matrimonio, pues la persona se va. Entonces, por eso dice, oh almas adúlteras. Un adúltero es aquel que pone su mirada en alguien más que no es su pareja. Entonces, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si nosotros somos la esposa de Cristo, no podemos estar viendo las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su espíritu nos anhela celosamente. Para concluir esto, debemos hacer un constante autoexamen y saber nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Y el ser honestas con nosotras mismas y no autoengañarnos y pretender engañar a los demás. Porque a nadie podemos engañar. ¿Se acuerdan ustedes cuando la situación de Ananías y Zafira? Pensaba que estaba engañando al apóstol Pedro. Cuando le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, sí la vendí, pretendiendo engañar a Pedro, ¿verdad? Pero estaba pretendiendo engañar al espíritu, pero se engañó a sí misma, ¿verdad? También Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No debemos engañarnos porque Dios no podemos burlarlo. Romanos 12:2 dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse quiere decir tomar la forma de este mundo. Pero aquí el apóstol Pablo en esta carta a los romanos le dice, debemos transformarnos y no conformarnos a este mundo. Y con nuestra conducta, hermanas, si no nos autoanalizamos, si no nos autoexaminamos continuamente, con nuestra conducta todos los días afirmamos nuestra lealtad a Dios o nuestra lealtad a Satanás. La forma de conducirnos, nosotros estamos confirmando esa lealtad. Y como último texto, vamos a leer Romanos 6:12 y 13. Dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia quiere decir la tendencia que cada uno de nosotros tenemos hacia el mal. Vuelvo a repetir, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ya no estamos muertos, nosotros hemos muerto al pecado, estamos vivas. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que todo nuestro ser, dijimos nuestra tricotomía, espíritu, alma y cuerpo, que sean instrumentos de justicia. Vuelvo a repetir, ¿qué es justicia? Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces el apóstol Pablo nos anima a que nosotros caminemos en una completa santidad. Por eso el autoexamen es necesario y muy importante para que esto no suceda. Y que el Señor nos guarde a cada una de nosotras. Dios les bendiga.
Muchísimas Amén. gracias, hermanita. Amén. Bendiciones. Oh, mucho que digerir, hermanita. Buenísima, buenísima clase. Muy bien. Que Dios nos ayude. Continuamos con nuestra hermanita Carla y luego nuestra última oración. Sí, nuestra hermanita Alba está ahí. Yo sé, parece que la vi. Adelante, hermanitas. Sí, vamos a entonar otras alabanzas. Les voy a compartir aquí pantalla. Y este siguiente himno se llama Vives tú solo por Cristo Jesús, que es también una respuesta a ese análisis que se nos planteaba en la clase. ¿Nos conocemos a nosotras mismas? ¿Estamos viviendo realmente solo por Cristo Jesús? Al estar cantando este himno, hagámonos esta pregunta. Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Reina Jesús, hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios, libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Si Dios te llama, irás a doquier, estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios. Eres un guía al perdido aquí, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Amén. Amén. Y como parte de esa respuesta, también es que al momento de analizarnos y al momento de saber si vivimos únicamente por Cristo Jesús, también tengamos esa disposición de rendirnos ante nuestro Salvador, rendirnos ante nuestro Señor Jesucristo y seguir sus pasos. Y decimos en este himno, Salvador, a ti me rindo, yo me rindo a ti. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oh, yo Cristo, mi plegaria quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a
mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Que nuestro Dios sea alabado y que la iglesia sea edificada. Amén. Amén.